Qué pollito más hermoso. Vamos a partir esto, pero me dan ganas de partirlo así un poco como Jesucristo. Mira, mira, mira. Espera, no. Si puedo. Creo, espera. Le dan este pan a Jesucristo y no puede hacer nada. Vamos a ver si comemos rápidamente, que nos han dicho que hay un pueblecito o aldea abandonada por aquí, a ver si nos da tiempo a explorarlo. Empanada de zamburiños. ¿Dónde estaremos? Me llevo un trozo de zamburiña y todo. Pan de azúmara que nos han dicho que lo hacen en el horno con leña de roble, y mientras la leña de roble está ahí quemando y soltando ese humo, esos vapores, se van impregnando a la masa y a la corteza al final del pan. ¡Oh, oh! ¡Ostras, qué pedazo miga! Pero miga tocha, Esther. Hemos cogido unas poquitas uvas, un queso fresco que compramos, también de aquí de Galicia, y a tirarle al pan. El caso es tener una excusa para ir pellizcando al pan. ¡Qué bueno, por Dios! Vámonos antes de que nos entre, ¿sabes? La pereza. ¿Vas a dejar algo de queso, muchacha? Nos vamos, hace fresquito, hay que abrigarse, porque han bajado las temperaturas y esta noche seguramente vamos a dormir aquí con -5, -6 grados. Ahí se queda la Piti. Vamos, que se nos va el sol. Resulta que este camino es el antiguo camino primitivo de Santiago. Así que todo aquel peregrino que hace el antiguo camino, el camino primitivo que le llaman, pues pasa por aquí, justo. Me encantan estos muretes con el musgo. Es una pasada, ¿eh? Es precioso. Vas paseando. Mira qué alfombrita. Madre mía. Qué mullido está. Eso quiere decir que aquí llueve un poco. ¿Pero que ya hemos llegado? Eso tiene pinta de iglesia, sí. Se la ha comido la maleza. Si pudiéramos entrar sería... Oye, que lo tienen señalizado, ¿eh? Pedazo de árbol, ¿eh? A ver... Sí, es grande, ¿eh? Muy bonito. Es muy, muy bonito. Este árbol, si pudiera hablar, me contaría muchas historias. Vamos a ponernos tontos y sensibles aquí, ¿eh? Oh, no me digas que está cerrada. Ay, qué pena. Está cerrada, sí. Tengo las linternas. Espera, que la cámara puede. Bueno. Está llena de musgo por dentro. Ay, qué bonita. Qué pena no poder entrar. Tiene aquí una cadena y como que no. Bueno, una cadena. Y un candado. El candado también valdría. Desde luego las iglesias gallegas estas es que son una preciosidad, ¿eh? Esta es prerrománica, decía. Eso decía. Bueno. ¡Guau! ¡Ojo! Es enorme, ¿eh?
Rebosa por encima del muro. Lo que ha hecho es absorber el muro de piedra. Jolín, pero esto no es el muro, esto es de él. Sí, es tronco, es parte del tronco. Y ahí, nudo que salta hacia el otro lado. Pero al final es un castaño, esto no es un roble, es un castaño. Castiñeiro da Corredoira. Árbol monumental, Esther, 350 años. Tiene, solamente. Es que es más ancho en esa parte. Una pasada. Está en un lado del muro y en esta parte del muro. Precioso. Uf. Madre mía, la Galicia mágica, ¿eh? Y sus bosques. Hombre, son monumentos. Vegetales, pero monumentos. ¿Y no te está pasando que ahora andando por el camino te entra como una sensación sobrecogedora? La verdad es que es un poquito mágico estar aquí, ¿eh? Y date cuenta que ahí arriba estamos dando la vuelta a un monte y ahí arriba hay un castro. Castro, ¿sabes? Ciudad ibero-celta antigua. Que no está muy bien conservado por lo visto, pero bueno, intentaremos subir ahora antes de que se nos vaya el sol. ¿Eso qué es? No sé. Ahí eso va a ser el cementerio. ¿Qué me dices? Sí, este es el cementerio que dicen que es el más pequeño de Galicia. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué chiquitito ahí! No es que sea un logro especialmente bonito. Esas cosas que le gusta a la gente etiquetarlas y que queda mejor. Las estadísticas. Sí, lo dice. ¿Lo dice? Más pequeños y singulares de Galicia. Ah. Que se nos cierra la puerta. Pero en plan fantasmagórico. Me encanta. Esto es otra casa que se la ha comido aquí el bosque. Eso debe ser como la parte trasera, el patio o algo así. Tú creías que era una roca, sin más. Sí. Precioso, mira cómo se refleja todo el bosque de arriba en la superficie del estanque. Qué bonito. Qué pasada. Por ahí hay más, ¿eh? Tiene información esto. Sí, Casa Torre de Arriba. Ah, Casa Torre de Arriba. Anda. Esto es la aldea. Es una vivienda de 3 alturas, madre. Soto Merille. Vivienda de 3 alturas reedificada en 1590. Vestigios de fortaleza. De origen desconocido. Toma ya. Bueno, pues estamos descubriendo que la aldea no es tan aldea, que son tres casas creo que hemos contado, con un cementerio y una iglesia, y lo que creíamos que iba a ser una aldea un poquito más grande, o por lo menos con más edificios y que iba a tener más chicha, pues no, se nos ha hecho corta la aldea. Muy bonito lo que hemos visto, pero muy corto. Lo que sí nos estamos llevando es el paseo por este bosque, esta zona que está llena de robles y castaños centenarios, llenos de musgo, y están preciosos. Eso sí. Bueno, vamos a meternos por aquí, por un sendero que parece que sube al castro de arriba, que está arriba en la colina. Yo no sé si quedará mucho del castro, o sea, que tampoco sé si va a merecer la pena, ¿sabes? O nos va a defraudar más que la aldea en sí. Vamos, Esther, a ver ese castro, que no llegamos. Nos vamos a tener que quedar allí a dormir. Espera que consulte el mapa. Según esto, nosotros estamos aquí. Hay que tirar para la izquierda. Lo que son los castros están más a la izquierda.
Ah, mira, aquí está. ¿Son estos? Yo creo que sí, ¿eh? Mira, esto tiene formaciones que son como asentamientos, formas redondas. Oye, que yo sí, no me digas que Sí. esta cara es la de la decepción total porque Esther está pensando, pero si esto lo vemos continuamente por donde pasamos. Pues sí, cuando vas pasando por el monte. Siéntate ahí, esa repisilla está muy bien, ¿eh? Y un café, por favor. Estos eran los tronos de los reyes iberos y celtas. Aquí tienes el tuyo, lo que pasa es que ese está mojado. Bueno, pero yo me siento, no te preocupes, mira. Siéntate conmigo. Ah, pues sí es verdad que estaba más mojado. Pero esto no puede ser un castigo. Suscribiros. Que suscribiros ni que leches, este bitácora no se ha acabado. Ah, te has equivocado. Un poquito decepcionabas. No, hombre, a ver, unas veces te puede gustar más las cosas, otras menos. Pero bueno, como vamos sin una idea preconcebida, pues bueno, pues te dejas sorprender. Pues ya está, esto es lo que hay. Brutal, ¿eh? Los sonidos de la naturaleza aquí. Te envuelven, son envolventes. Los pajarillos aquí no duermen. Eso, güey. Ah, me lo coloco allí, si me he traído un tenedor y un cuchillo. Y ahora el otro, aquí. A ver si se me cae. ¡Buah! Correcto.
¿Mucho? Amuletos con formas un poco sexuales, ¿no? Fálicas. Ah, pues sí, diría, ¿no? sí. Bueno. ¿Cómo que bueno? La imaginación. Estamos en este castro de Vilado. Pero fíjate todos los castros que había. Este es el poblado que vamos a ver, la reproducción del poblado, las casitas. Qué bonito, ¿no? Pero tiene un efecto 3D ahí, un holograma. Mira, ¿Qué dices? hologramas. Son hologramas que tienen metidos aquí. Y te hacen una representación de cómo se usaban esos habitáculos. Mira las mujeres ahí, pero por Dios, esto me parece a Star Wars. Sí, ¿Sabes? Como te si lo iba a fuera- decir, te lo iba a decir yo. Me he puesto con el Google Lens el traductor, y con el traductor, mira, ya te puedo ir viendo, en tiempo real va traduciéndolo. Cerámica estampada tardía, imitación feita a torno o roda. Lo último lo entiendes. No lo entiendo. Espérate, que te lo traduzco yo aquí. Hechas en torno o rueda. Peine o desgarrador para desenredar el lino o la lana. El yacimiento romano es la terra sigillata, fina cerámica. Pero ves, esto es lo que decíamos antes, tienen el sistema braille, muy bien, pero todo está en gallego, o sea que aquí es un poco... No es una crítica, pero es verdad que los paneles podían estar en castellano o en otros idiomas, en múltiples idiomas, por lo menos los principales. El gallego es muy parecido, puedes entender muchas cosas, otra cosa es que fuera vasco o catalán, que es más difícil, no coges tantas palabras. Cosas de las autonomías. ¿El qué? Es espectacular la maqueta esta. Ah, sí, esa es la reproducción del El poblado. museo es la línea blanca y es la reproducción del poblado. Y aquí he visto que hay diferentes folletos en diferentes idiomas y a lo mejor es aquí es donde tienes las traducciones. Claro, que tú puedes coger el folleto, vitrina 1. Claro, el tejido. Claro, Claro, está para usarlo. Es como la carta ya traducida de lo que hay. Sí, está traducido. esta traducción no tienes que estar tú con el móvil. Estaba con el Google Lens, con el... Oye, pero también es una opción. Es una opción también, claro. Voy directamente y ya está, y lo voy leyendo. Sí, sí, pero que tienen folletos y para en todos los idiomas, en francés, en inglés, en alemán y en español. Yo a esto le doy una pega, y es que aquí somos dos, ahora mismo estamos solos en el museo, pero si tú aquí tienes 10 personas, señor, no tengo tantas cartas para leer esto. Claro, porque hay un folleto por sala. Tienes que juntarte con los grupos. Venga usted, que le voy siguiendo. No se vaya allí, en casa. El museo merece la pena darle una vuelta y venir, ¿eh? Está No te cobran genial. nada encima, es gratuito. No, gratuito, pero que es lo que más llama la atención, que yo he visto museos donde pagas que está muchísimo peor, es que tiene muchos detalles. Fíjate, la fuente, pero aparte de la fuente, esta zona como de descanso, para que te tomes algo, tienes para un café, Ah, está muy bien. ¿sabes? Tienes café, tienes cosillas de estas, bueno, máquinas de vending aquí. Ahí se queda el museo. Y vamos a entrar a la ciudadela, al castro. A ver.
¿Tienes bigotes? Del vino. Espera.